Hola a todos y todas, soy Xavi y la tribu de los buceadores es mi viaje personal hacia la verdad. Hoy hablaremos de la tribu de las múltiples personalidades y del diálogo de voces, la tribu que lanzó y creó Al y Sidra Stone, un matrimonio americano hace 30 años. ¿Os pensabais que erais solo uno? ¿Creéis de verdad que tenemos un único yo, unificado e integrado? ¿Creéis que existe el yo? ¿Este yo? ¿Soy de verdad? ¿Existo? ¿Habéis oído hablar del trastorno de personalidades múltiples, que hoy en día se llama trastorno disociativo? ¿Y los que no tenemos ningún trastorno, tenemos o no tenemos diferentes personalidades? Alice y Sidra Stone crearon la comunidad del diálogo de voces, la comunidad de las personas que piensan que tenemos diferentes personalidades y diferentes voces dentro nuestro. Los dos eran junguianos y escribieron algunos libros de culto, como el Embracing Ourselves, y crearon esta comunidad de practicantes en todo el mundo que hoy descubriremos. ¿Será que somos una orquesta de muchas voces que tocan diferentes instrumentos y un director que lleva la partitura? Y en ese caso, ¿quién es el director de la orquesta? Vamos a ver las luces y sombras de la comunidad, de las múltiples personalidades y el diálogo de voces. Voice dialogue is the method that applies to the theory of the psychology of cells. The goal of the work is threefold. Number one, the development of the aware ego. In order to do this, we must learn how to separate from those selves with which we're identified and embrace the parts of us that we have rejected in the course of growing up. Once we do this, we stand between opposites, and the aware ego is in process. Secondly, once we're able to stand between opposites and make choices in this aware ego process, the dreams begin to change. And the inner teacher that is waiting to be triggered in all of us begins to make its appearance. Our dream process literally becomes a teaching process, and we begin to withdraw those feelings and projections that we have onto outer teachers and outer therapists. And the teaching starts to go where it really belongs, on an inner level. Once this aware ego process reaches this point where the inner teacher is constellated, we then begin an unpeeling of personality. ¿Qué os ha parecido? ¿Conocéis las películas de Sibyl y las tres caras de Eva? Son tres películas históricas de culto en el tema del trastorno de personalidades múltiples. En el caso de Eva tenía 3 personalidades diferentes, pero en el caso de Sibyl tenía 16 personalidades. ¿Os imagináis vosotros con 16 personalidades? Se sabe que el trastorno es fruto de traumas en la infancia, de violencia, de apegos inseguros y normalmente desorganizados. Lo curioso con estas personas es ver cómo toda la bioquímica del cuerpo cambia en función de la personalidad que tiene uno. Cuando se tiene, por ejemplo, una personalidad muy poderosa y energética, uno no enferma, uno duerme menos, tiene mucha más fuerza y mucha más energía a lo largo del día, etcétera, etcétera. Es apasionante de ver y uno se pregunta, y esa es la gran pregunta, si todo se refiere a estos trastornos que están tipificados en el DSM-5, que es la Biblia de la psiquiatría en el mundo, o si esto también nos afecta a nosotros. William James, uno de los psicólogos más famosos de la historia, él ponía en duda la existencia del yo. Y él nos hablaba de que solo existe una consciencia, un flujo de consciencia que va apareciendo
y que nos produce esta sensación de ser a alguien. Pero ese flujo de conciencia no deja de ser una ilusión y una apariencia. No somos reales, somos un constructo de nuestra mente. Cogiendo esta idea de William James y también con ideas de Carl Jung, Alice y Sidra Stone lanzan el diálogo de voces. Ellos lo experimentan en propia carne. Ellos hacían trabajo de personajes entre ellos. Y, por ejemplo, hay una historia muy bonita en donde Sidra se convierte en una niña pequeña. Y Al habla con Sidra y se da cuenta de que está hablando con una niña pequeña, de verdad. Y a partir de aquí desarrollan toda la metodología del diálogo de voces, el voice dialogue, que es una terapia en donde consigues desgranar todos los personajes que forman parte de tu yo y consigues hablar con ellos, consigues comunicar con ellos. Y es muy bonito de ver porque a medida que consigues conectar con los diferentes personajes, los vas separando y los vas moviendo de espacio. Alice y Sidra Stone empezaron a crear esta comunidad internacional de practicantes de Voice Dialogue que ha tenido mucho éxito en todo el mundo. Alice y Sidra Stone, en su metodología, siempre utilizan la silla para cambiar de personaje. Cuando tú consiguen conectar con un personaje, te cambian de silla y te ponen en la silla del nuevo personaje. Ellos decían que somos como un coche que lleva 20 conductores, que todos quieren conducir y que hay que dejarles conducir un rato a todos. Hay que conectar con todas las voces y personajes y conseguirse sentar con cada uno de ellos y hablar para entender ¿qué necesitas? Tenemos que hablar con el controlador, después con el complaciente, después con el libertario y explorador insaciable, después con el desinhibido y sexual. Hay que intentar desgranar todos los personajes que tenemos dentro, que son diferentes para cada persona, y hablar con ellos para integrarlos plenamente. Alice y Sidra Stone nos decían que en el feto tienes las 3 cosas que necesitas: amor, pertenencia y protección. Y que es en el momento en que sales del feto cuando empiezas a no tener amor, pertenencia y protección. Y entonces desarrollamos personajes para conseguir este amor, pertenencia y protección. Por ejemplo, empezamos a sonreír, vemos de que cuando sonreímos nos responden y desarrollamos un personaje complaciente, o desarrollamos un personaje ordenado, o un controlador protector, o un pusher, que le llaman, alguien que necesita conseguir continuamente retos y éxitos, ¿no? O un perfeccionista, o un juez crítico. Estos personajes principales son lo que les llamaban Alice y Sidra los big boys, porque forman parte de nuestra parte esencial de nuestra personalidad y los desarrollamos precisamente para conseguir amor, pertenencia y protección. Pero después tenemos otros yoes reprimidos. Tenemos yoes que no queremos expresar y hemos repudiado. Suelen ser personajes que no nos han dejado expresar. El perezoso, el envidioso, el vicioso, el desorganizado, el conflictivo, el poderoso. Muchas veces son lo opuesto de los personajes principales. Si tú tienes un controlador, probablemente tu yo repudiado es precisamente el que se deja llevar y el que fluye. Entonces, para Alice y Sidra era muy importante dejar expresar también a los yos reprimidos, ¿no? Y porque normalmente los yos reprimidos, bueno, Freud ya nos enseñó, y en toda su teoría psicoanalítica, que los solemos expresar de formas muy diversas, como por ejemplo la sublimación, cuando nos salen con humor, con deporte, el arte, por ejemplo el desplazamiento, cuando nos sale agresividad contra la pareja, por ejemplo la negación, el tabaco no mata, por ejemplo la racionalización, cuando nos justificamos de algo que no es justificable. En cambio, Alice y Sidra nos decía, nada de reprimirlos, hay que darles juego,
hay que expresarles bien, pero hay que dejarles salir de la caja. Ellos ponían el ejemplo, una metáfora de la caja de serpientes, en donde intentamos cerrarla continuamente y no permitimos que salgan las serpientes. Y a las serpientes hay que darles de comer y hay que sacarlas. Al sumiso que no se atreve a hacer nada por miedo, tiene que conectar con su parte poderosa. Al ordenado tiene que conectar con su parte desordenada. Al complaciente tiene que conectar con su parte de afrontar el conflicto y cosas de este estilo. Por ejemplo, cuando miramos a personajes como Trump o como Putin, automáticamente nos generan rechazo. Pero lo que nos tenemos que preguntar también es, ¿ese rechazo es un rechazo por lo que hacen? ¿O hay ahí también una parte, o son espejo de yoes que están reprimidos en nosotros? Como por ejemplo la voluntad de poder o el ansia de mostrar la individualidad y cosas de este estilo. El juicio para Alice Hydra sencillamente es el reflejo. Juzgamos porque nos hace de espejo de nuestros yo repudiados, que suelen ser lo opuesto de nuestros yoes principales. Y como los hemos reprimido, entonces lo que hacemos es juzgar en los otros por esas partes que no hemos querido integrar dentro nuestro. Así, por ejemplo, si somos pushers, intentamos siempre ser conseguidores y tener éxito y con resultados, no toleraremos a los perezosos. Si somos perfeccionistas, no soportaremos a los despreocupados. Si somos moralistas, no soportaremos las conductas irresponsables. El poder, el sexo y la moral suelen ser los campos donde juegan más todos estos yoes repudiados. La pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿a quién estamos juzgando? ¿Estamos juzgando a la persona y la situación o estamos juzgando a nuestros yoes repudiados? Cuando criticamos a alguien, y lo hacemos muy a menudo durante el día a día, ¿será que la persona nos está haciendo de espejo? ¿En qué espacios estamos juzgando? Alice Hydra Stone nos proponen dar juego a todas las manifestaciones de nuestro ser, como si fuera un ecualizador, un disc-jockey que toca y que sabe darle juego un poquito a cada uno de sus personajes. Si os fijáis, esto es muy parecido al eudemanismo de Aristóteles. Aristóteles nos hablaba de que la vida es una vida de equilibrio, en donde tenemos que conseguir una vida racional con un término medio, sin exceso ni defecto, mediante la prudencia y la moderación y saber dar juego a todos tus personajes. O la ataraxia de Epicuro, por dar dos ejemplos filosóficos, ¿no? El juicio, como decíamos antes, dice algo de nosotros, nos tenemos que dar cuenta de cuáles son todas nuestras partes, de que no somos un yo integrado, de que tenemos que integrar todas estas partes repudiadas y tenemos que aprender a manejar bien el ecualizador. Y aquí la clave está en quién hace de DJ, quién dirige la música que toca en cada momento. Si es una orquesta, ¿quién hace de director de la orquesta? Alice Hydra Stone defendían de que el director de orquesta es el yo consciente, de que hay una gran consciencia contemplativa. Ellos eran de los que creían que todo es consciencia y que a través del yo consciente, que es la antena por la cual nos conectamos a la consciencia, ese yo consciente es el conductor. Más que el conductor, es el que da juego a los 20 conductores y es el que decide quién lleva el volante en cada momento. Es el DJ. Es el DJ que maneja el ecualizador y que permite que todas nuestras voces, que todos nuestros personajes se expresen. Es el director de la orquesta. Pero, ¿realmente existe una esencia? James Fadiman, por ejemplo, en su libro Your Symphony of Selves, cuestiona la necesidad de que tenga que haber un yo principal. Simplemente nos dice que la salud mental es estar en la mente correcta en cada momento y que eso se puede hacer sin que nadie lleve la batuta,
¿Qué pensáis? Al y Sidra seguro que estarían en contra y pensarían que no, que es el yo consciente quien dirige la orquesta. Shirzad Shamin, por ejemplo, otro gran referente en el autoconocimiento, habla del sabio. Él habla del sabio como la figura líder que lleva, que hace de capitán del barco, lo que dicen en el coaching coactivo, ¿no? El capitán del barco, ¿no? En otras tradiciones ponen el énfasis mucho más en recuperar la esencia y en conectar con el niño interior, que es quien debe mandar. Cuando te desprendes de la mente y te desprendes de todos los personajes y conectas con tu esencia, ese es el flujo que deberías seguir. La verdad es que tengo dudas. ¿Qué pensáis vosotros sobre quién manda en la fiesta? La gran pregunta, sin embargo, es ¿quién soy yo? Las neurociencias están avanzando mucho en entender cómo se forma el yo en el cerebro. En las últimas teorías, sobre todo sobre procesamiento predictivo e integración de la información, básicamente lo que nos dice es que hay un nivel de captación sensorial y hay un nivel que hace modelos en base a las sensaciones que se captan a través de los sentidos. Y esos modelos generan la realidad, generan el espacio-tiempo y generan la idea del yo. Y entre esa generación de modelos y esa información sensorial que se retroalimenta continuamente, entre medio se desarrolla lo que llaman la red neuronal por defecto, que es una parte intermedia que genera toda nuestra experiencia, que genera la idea del espacio-tiempo y que genera nuestra vida y nuestras narrativas. Y es donde reside el yo, es la habitación donde se conforma lo que nosotros pensamos que es el yo. La gran pregunta ¿es ese yo verdadero o es una gran ilusión? ¿Es una gran ilusión que se desprende en multiplicidad de voces y personajes? ¿O es un yo principal que integra diferentes partes? Me encanta la comunidad de diálogo de voces. Son unos tíos un poco raros, pero mi yo explorador me dice que creo que hay bastante razón en su parte. Por otro lado, también pienso que si no è vero, como dicen los italianos, è ben trovato, y al menos, y si sirve para integrar mejor todas nuestras manifestaciones, pues ya está bien. Gracias a Isidra por vuestro trabajo durante estos 30 años. Gracias por haber creado esta comunidad y esta tribu tan bonita del diálogo de voces. Creo que habéis hecho una aportación y un granito de arena en la búsqueda de la verdad. Soy Xavi, esto es la tribu de los buceadores, mi viaje personal hacia la verdad.